Las aguas crecieron y levantaron el arca, y flotaba sobre la superficie. Se rieron de mí cuando golpeé el primer clavo en la madera, pero ahora, mientras el cielo ruge y las aguas suben, sus risas se ahogan en gritos que jamás olvidaré. Cuando cerré la puerta del arca, no fueron mis manos las que lo hicieron, sino el juicio mismo de Dios, y detrás de esa puerta, miles de vidas quedaron selladas en su destino. La paloma regresó con una hoja, un símbolo de esperanza, pero los gritos que aún resuenan en mi mente me recuerdan que no todos llegarán a ver la paz después de esta tormenta. Dios no olvidó su promesa, pero tampoco olvidará a quienes rechazaron su advertencia. Este diluvio no es solo agua, es la memoria de una humanidad que se negó a escuchar. La madera cruje bajo el peso de los animales y nuestras lágrimas, mientras afuera, un mundo entero se hunde bajo el juicio de quien no miente ni perdona sin arrepentimiento. La corrupción de la humanidad. La historia comienza con un panorama desolador de la humanidad en la época antediluviana. En ese tiempo, la tierra estaba llena de personas que se habían alejado de los caminos de Dios. Según Génesis 6:5, Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Además de esta corrupción moral, el relato menciona la existencia de los Nefilim, Génesis 6:4, seres que eran descendientes de las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esto se interpreta de diversas maneras. Algunos creen que eran ángeles caídos que se mezclaron con humanos, otros piensan que eran linajes humanos corruptos. El mundo había caído en un estado tan profundo de corrupción, lleno de violencia, maldad y pecado, que la propia creación se había desviado completamente del propósito para el cual fue diseñada. En Génesis 6:6, se describe un momento de profundo dolor en el corazón de Dios. El Creador, al contemplar la obra de sus manos, vio cómo la humanidad se había apartado de él, eligiendo la oscuridad en lugar de la luz. El pasaje narra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no en el sentido humano de cometer un error, sino en el de un pesar divino, una tristeza tan intensa que refleja el quebrantamiento de su relación con la humanidad. Fue entonces cuando Dios, en su justicia y santidad, declaró su juicio inminente, destruiría a todo ser viviente, desde los hombres hasta los animales, pasando por los reptiles y las aves del cielo, todo aquello que habitaba en la tierra. La sentencia no era impulsiva, sino un acto necesario para purificar un mundo que se había convertido en un abismo de violencia y maldad. Este juicio tomaría forma a través de un gran diluvio, una catástrofe universal que cubriría toda la tierra, borrando la perversidad y comenzando de nuevo. Sin embargo, en medio de esta declaración de juicio, surge un rayo de esperanza. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6:8. A pesar de la oscuridad que cubría la humanidad, Noé era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos, que caminaba con Dios. Este acto de gracia no solo destacó la justicia divina, sino también su misericordia, pues a través de Noé y su familia, la vida tendría una nueva oportunidad de florecer tras el diluvio. El llamado a Noé. En medio de un mundo envuelto en caos, donde la corrupción y la maldad habían alcanzado su punto más alto, surgió una luz en la figura de Noé. Este hombre, a diferencia de su generación, destacó como un ejemplo de justicia y rectitud. En Génesis 6:9, se dice que Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos, una descripción que resalta su carácter íntegro en una época en que la humanidad entera parecía haber abandonado los caminos de Dios. Pero lo que realmente distinguía a Noé era que él caminaba con Dios. Caminar con Dios no era simplemente una metáfora, sino un estilo de vida que implicaba una profunda comunión y dependencia del Creador. Noé vivía de acuerdo con los mandatos divinos, guiado por una fe firme y un deseo genuino de agradar a Dios. Mientras que el resto del mundo ignoraba a su Creador, Noé se esforzaba por mantenerse cerca de él, buscando su dirección y obedeciendo su voluntad. Esta relación especial no solo lo diferenciaba, sino que lo convirtió en el recipiente de una misión divina trascendental. Dios, viendo la justicia de Noé en medio de un mundo sumido en violencia y pecado, decidió dirigirse directamente a él. Con palabras solemnes, le reveló el juicio inminente que caería sobre la tierra. En Génesis 6:13, el Señor expresó con claridad su decisión. He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Estas palabras no solo revelaban el dolor y la santidad de Dios, sino también su determinación de purificar la creación. El mundo, que había sido creado con tanto amor y propósito, ahora estaba tan lleno de maldad que solo la destrucción podría restaurar el orden. Sin embargo, en medio de este juicio, Dios mostró su misericordia al escoger a Noé como el instrumento para preservar la vida. La revelación de Dios a Noé no fue solo un anuncio de destrucción, sino también una invitación a colaborar en su plan redentor. Aunque el mundo sería destruido por un gran diluvio,
Dios daría instrucciones precisas para que Noé construyera un arca, un refugio para él, su familia y una muestra representativa de cada especie de criatura viviente. Este acto de gracia divina mostró que, incluso en el juicio, Dios no abandona su creación ni a quienes permanecen fieles a Él. La obediencia de Noé no solo lo salvaría a él y a su familia, sino que se convertiría en un testimonio de fe para todas las generaciones futuras. En un mundo que había olvidado a su Creador, Noé recordó que caminar con Dios es la única senda hacia la vida, incluso en medio del caos. Dios dio a Noé instrucciones específicas para construir un arca, un enorme barco que sería el refugio para él, su familia y los animales que Dios salvaría. Especifica materiales, dimensiones y diseño, lo que enfatiza la importancia de la obediencia a su plan. La construcción del arca. Dios describió con detalle cómo debía ser el arca. Material: madera de gofer, posiblemente ciprés. Dimensiones: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, aproximadamente 137 metros x 23 metros x 14 metros. Diseño: tendría 3 niveles, con compartimentos internos y recubrimiento de brea por dentro y por fuera para impermeabilizarla. Este proyecto monumental fue llevado a cabo por Noé, posiblemente, con ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Aunque la Biblia no menciona cuánto tiempo tardaron en construir el arca, algunos estudiosos sugieren que pudo llevar varias décadas. Durante este tiempo, Noé predicó a los demás sobre el inminente juicio de Dios, pero nadie le creyó. El proyecto de construir el arca fue, sin duda, una tarea monumental que requería una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dedicación. Noé, con la posible ayuda de sus hijos Sem, Cam y Jafet, emprendió la construcción de esta gigantesca embarcación, que no solo era una obra de ingeniería divina, sino también un acto de fe y obediencia. Aunque la Biblia no especifica el tiempo exacto que les llevó completar el arca, algunos estudiosos sugieren que podría haber tomado varias décadas, dado el tamaño del arca y las herramientas limitadas de la época. Durante todo este largo proceso, Noé no solo se dedicó a la construcción del arca, sino que también cumplió una misión divina de advertencia. En 2 Pedro 2:5, se le menciona como predicador de justicia, lo que indica que durante los años de trabajo en el arca, Noé proclamaba a los habitantes de su tiempo el inminente juicio de Dios, el diluvio que destruiría la tierra debido a su corrupción y maldad. Él les hablaba sobre la necesidad de arrepentirse y volverse hacia Dios, advirtiéndoles de la única forma de salvación, entrar al arca. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nadie le creyó. La gente vivía sumida en su pecado y desinteresada por el mensaje de Noé, burlándose de él y considerando sus palabras como una locura. El rechazo fue total, y Noé, a pesar de ser un hombre justo, se vio solo en su fe. Este periodo de predicación no solo refleja la fidelidad de Noé, sino también la dureza del corazón humano ante las advertencias divinas. Mientras él seguía construyendo el arca, el tiempo de gracia se agotaba para aquellos que habían ignorado el llamado de Dios. Finalmente, cuando el diluvio llegó, la puerta del arca se cerró, sellando el destino de aquellos que no creyeron. Noé, su familia y los animales que Dios había salvado fueron los únicos sobrevivientes de la destrucción que cubrió la tierra. Este evento se convirtió en un recordatorio eterno de la paciencia divina y la importancia de escuchar las advertencias de Dios, especialmente cuando la misericordia aún está disponible. La orden de reunir a los animales. Dios, en su sabiduría y autoridad, instruyó a Noé sobre cómo reunir a los animales para el arca, asegurando que todos los seres vivos necesarios para repoblar la tierra fueran preservados. Según Génesis 7, 2-3, las instrucciones eran claras y precisas. 7 parejas de cada animal limpio, es decir, aquellos animales que eran aptos para sacrificios y consumidos como alimentos según las leyes posteriores dadas a Moisés. La cantidad de 7 parejas de estos animales aseguraba que habría suficiente para la preservación de las especies y para los sacrificios posteriores al diluvio. Una pareja de cada animal impuro. Estos animales no serían adecuados para sacrificios o consumo, pero igualmente debían ser preservados para que sus especies pudieran continuar después del diluvio. Aves de los cielos y reptiles. También debía incluirse una pareja de cada tipo de ave y reptil, para garantizar la continuidad de las especies que habitaron los cielos y la tierra. Dios mismo dirigió el movimiento de los animales hacia el arca, lo que muestra su total soberanía sobre la creación. Este fenómeno resalta la autoridad divina sobre todos los seres vivientes, quienes, a pesar de su naturaleza libre, acudieron al arca siguiendo el mandato de Dios. Noé no tuvo que ir a buscar a los animales, ellos llegaron bajo la dirección divina, obedeciendo sin resistencia. Además de los animales, Dios también ordenó a Noé que reuniera suficiente alimento para él, su familia y los animales. Génesis 6:21.
Esto demuestra que Dios no solo se encargaba de preservar la vida, sino también de proporcionar todo lo necesario para que esa vida fuera sustentada durante el tiempo que duraría el diluvio. La provisión de alimentos garantizaba que tanto Noé como los animales tuvieran lo necesario para sobrevivir en el arca hasta que las aguas bajaran y pudieran regresar a la tierra. Cuando el arca estuvo terminada, Dios dio la señal para que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas entraran al arca junto con los animales. Dios mismo cerró la puerta del arca. Génesis 7:16. El diluvio comenzó de manera dramática y devastadora, tal como Dios había advertido. En Génesis 7:12, se relata que una lluvia torrencial cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, cubriendo cada rincón del planeta con aguas impetuosas y sin cesar. Este fenómeno, desconocido hasta ese momento, se convirtió en una manifestación del juicio divino, que transformó la tierra en un océano caótico y destructor. Pero no fue solo la lluvia lo que causó la inundación. También se abrieron las fuentes de las profundidades del abismo, Génesis 7:11, lo que provocó una erupción de agua desde el interior de la tierra. Estas aguas subterráneas, que quizás representaban las aguas del caos primigenio, se unieron a las lluvias celestiales, multiplicando la magnitud del diluvio. La combinación de estos dos fenómenos naturales resultó en una inundación catastrófica que cubrió toda la tierra. Génesis 7:20 describe cómo el agua cubrió incluso las montañas más altas, alcanzando una altura de más de 15 codos, es decir, unos 7 metros por encima de los picos más elevados. Este detalle refuerza la idea de que el diluvio fue un evento global, no una inundación local, ya que todas las alturas fueron superadas por el agua, sumergiendo todo lo que existía sobre la tierra. El resultado fue la destrucción total de toda vida que no estaba bajo la protección del arca. Todo ser viviente que habitaba la tierra, los animales, los hombres, los reptiles y las aves, pereció en el diluvio, según lo declarado en Génesis 7:23. El juicio de Dios fue absoluto y devastador. Solo Noé, su familia y los animales que habían sido llevados al arca sobrevivieron a esta catástrofe, preservados por la gracia divina y la obediencia a los mandatos de Dios. Este evento no solo marcó el fin de una era de maldad y corrupción, sino que también fue el inicio de una nueva oportunidad para la humanidad y la creación, bajo el pacto que Dios haría con Noé después de las aguas. El diluvio continuó su devastadora marcha durante un periodo de 150 días, según Génesis 7:24, donde se nos dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante ese tiempo. Este largo periodo de inundación simboliza no solo el juicio de Dios, sino también la paciencia divina, pues durante esos 150 días, las aguas cubrieron completamente la tierra, sin que se viera la posibilidad de que la vida regresara. La creación, tal como la humanidad la conocía, fue completamente destruida. La espera en el arca. Después de que el diluvio cesó y las aguas comenzaron a disminuir, Noé y su familia permanecieron en el arca, esperando pacientemente el momento en que pudieran salir. Génesis 8:1 relata que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, lo que ayudó a disminuir las aguas. Además, las fuentes del abismo y las lluvias cesaron, señalando el fin de la inundación que había cubierto toda la tierra durante tanto tiempo. Finalmente, el arca reposó en los montes de Ararat, Génesis 8:4, marcando el inicio de la restauración de la tierra. Noé, mostrando una gran paciencia y fe, empezó a enviar aves para comprobar si las aguas ya habían disminuido lo suficiente. Primero, envió un cuervo, que voló de un lado a otro sin encontrar un lugar adecuado para posarse, lo que indicaba que la tierra aún estaba cubierta por agua. Luego, envió una paloma, pero ésta regresó al no encontrar lugar seco donde descansar. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a enviar a la paloma, y ésta regresó con una hoja de olivo en su pico, un claro signo de que las aguas se habían retirado de la tierra. Finalmente, una semana después, la paloma no regresó, lo que indicó que la tierra ya estaba completamente seca y lista para ser habitada de nuevo. Una vez que la tierra estuvo seca, Dios ordenó a Noé salir del arca, junto con su familia y los animales que habían sido salvados. Génesis 8:16. Al salir, Noé construyó un altar para ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento por la salvación y la restauración de la vida sobre la tierra. Génesis 8:20. Este acto de adoración fue un reconocimiento de la misericordia y la fidelidad de Dios, quien había preservado a Noé y su familia. En respuesta a este sacrificio, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto eterno, Dios puso el arco iris en el cielo, un símbolo visible de la alianza entre Dios y la creación. Génesis 9:13. Este pacto no solo garantizaba la preservación de la vida, sino también el cuidado divino hacia el mundo, estableciendo un principio de esperanza para las generaciones futuras. Tras este pacto, Dios bendijo a Noé y su familia,
dándoles el mandato de ser fecundos y llenar nuevamente la tierra, Génesis 9:1. Además, les permitió comer carne, pero les advirtió que no consumieran sangre, señalando el respeto por la vida que debía mantenerse. Sin embargo, a pesar de las bendiciones, un episodio desafortunado marcó la vida de Noé después del diluvio. Noé plantó una viña y, al producir vino, se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre, y en lugar de mostrar respeto, se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. En contraste, estos hermanos cubrieron a su padre respetuosamente sin mirar su desnudez. Por esta falta de respeto hacia su padre, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y lo condenó a ser siervo de sus hermanos. En cambio, bendijo a Sem y Jafet, reconociendo su actitud respetuosa y digna. Este episodio subraya la importancia de la honra y el respeto dentro de la familia, un principio que perdura a través de las generaciones. A pesar de este incidente, el pacto de Dios con Noé y la humanidad permaneció firme, y la restauración del mundo continuó conforme a su plan divino. La historia del Arca de Noé es un relato de juicio, salvación, fe y nuevos comienzos. Resalta la justicia de Dios al castigar el pecado, pero también su misericordia al salvar a quienes confían en Él. También establece el compromiso de Dios de preservar la creación y su promesa de fidelidad hacia la humanidad.